Hola a todos. Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 191. En ese momento solo quedaban 3 personas, sin incluir a quien Nile tenía cautivo. De repente, el hombre junto a Nile se arrodilló. Con lágrimas en los ojos, comenzó a suplicar por su vida. Sabía que sus compañeros ya estaban perdidos, así que al menos quería salvar su vida. Pensó que aún tenía una oportunidad, ya que Nile solo lo obligaba a quedarse a su lado. Lo que no sabía era que Nile solo lo hizo porque todavía tenía algo que preguntarle. Por favor, amo, perdóname la vida. Haré lo que quieras con tal de salvarme la vida. Empezó a suplicar con la frente tocando el suelo. Nile ni siquiera giró la cabeza y siguió observando la pelea. Máximo observaba al hombre en silencio, lo que le puso la piel de gallina. Quédate ahí, me encargaré de ti más tarde, dijo perezosamente por encima de la espalda de Máximo. Ya le había dado una oportunidad. Su lema era matar a cualquiera que quisiera hacerle daño. Sintió que antes había sido muy indulgente. Si te atreves a conspirar contra mí, entonces debes estar preparado para morir. Para entonces, Croco ya había eliminado a otro hombre del grupo. Solo quedaban 3 personas, sin contar al que estaba arrodillado junto a Nile. Tras evolucionar, las escamas de Croco se reforzaron, lo que le confirió mayor resistencia. El arma de nivel 1 que sostenía el grupo apenas rozó la superficie de sus escamas. Nile estimó que su resistencia no era inferior a la de los animales de nivel 2 en la etapa inicial. Además, ni siquiera se centra en aumentar su defensa, a diferencia de Máximo. Hablando de Máximo, era bastante obvio que envidiaba las duras escamas de Croco. También quería una defensa así. Después de todo, no quería que lo lastimaran. Pero tras la evolución, la defensa de Croco ya la superaba por un pequeño margen. Pero incluso con ese pequeño margen, Máximo seguía insatisfecho. Quería convertirse en el escudo de su amo. Croco debería haberse centrado solo en convertirse en espada. HMMP, sin duda, me convertiré en el más resistente bajo la tutela de un maestro. Pensó el Carabao, sin saber que algo ya había cambiado en su interior. Nile percibió las miradas envidiosas de Croco, pero lo dejó tranquilo. No podía hacer nada al respecto. Solo podía esperar a que Máximo evolucionara. Anteriormente, quería que Máximo también experimentara una experiencia cercana a la muerte para despertar sus emociones y desencadenar su evolución. Pero tras pensarlo cautelosamente, decidió no hacerlo. Primero, era peligroso. Un pequeño contratiempo podría costarle la vida al Carabao, algo que Nile no quería. Segundo, si sobrevivía a la experiencia cercana a la muerte, no estaba garantizado que pudiera activar su evolución. Incluso podría causarle un trauma, lo que resultaría en un mayor retraso en su evolución. Por eso decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso. Solo quedaban 3 en el grupo, pero Croco ya estaba sintiendo las consecuencias. Después de todo, no tiene energía ilimitada. Incluso esperaba que, como la última vez, su amo le lanzara una piruleta que le reabasteciera, o incluso el agua serviría. Sin embargo, todavía confiaba en derrotar a los 3, después de todo no tenían un arma decente. Abrió la boca de par en par para morder la cabeza del hombre más cercano. Este se había resbalado de la sangre en el suelo, lo que lo hizo tambalearse hacia Croco. Chasquido. Crujido. Su cabeza no pudo soportar la fuerza de la mordedura de Croco, ya que se abrió instantáneamente y la sangre y el cerebro salpicaron por todas partes. En ese momento, uno de los hombres restantes se deslizó repentinamente hacia su vientre. Usando el bate de béisbol y la cuchilla que lo sostenía, usó toda su fuerza y atacó el vientre de Croco. La sangre salpicaba por todas partes, haciendo que Croco se encogiera de dolor. Se veía una herida de unos 2 centímetros de profundidad que sangraba desde su vientre, donde el hombre había golpeado con el bate de béisbol. A diferencia de la otra parte de su cuerpo, la que no suele exponerse al exterior era su punto más débil. Era el vientre y la zona circundante. Su espalda estaba repleta de púas, mientras que sus costados y piernas estaban recubiertos de escamas metálicas que actuaban como una armadura. Tras unos minutos de lucha, parece que los humanos ya habían localizado su punto débil. Intentaron golpearle la cara, sobre todo los ojos, pero fue en vano. El hombre estaba contento de que su ataque finalmente hubiera funcionado.
Sonreía de oreja a oreja mientras sentía que la esperanza florecía en su interior. Las piernas de Croco eran largas, lo que provocaba que apareciera un amplio espacio debajo de su cuerpo. El hombre aprovechó ese espacio abierto para deslizarse y golpear con el bate de béisbol. No esperaba que su ataque finalmente hubiera logrado herir a este cocodrilo abominable. El otro vio la escena y se sintió eufórico. Él era quien antes sostenía las dos dagas, pero ahora solo quedaba una. Al dejar caer la otra al suelo después de que le cortaran el brazo izquierdo. Sintiendo el dolor, el cuerpo de Croco se estremeció por un instante. Al instante, soltó la cabeza que acababa de romper y escupió los trozos de cráneo que se habían metido en la boca. Soportó el dolor que sentía y rugió con todas sus fuerzas. Giró la cabeza rápidamente y vio a un hombre con un bate de béisbol intentando levantarse del suelo. Era el hombre que acababa de cortarse el vientre. Acababa de deslizarse por debajo y se disponía a levantarse. ¿A dónde vas? Enfrascado, un brillo aterrador se vislumbró en los ojos de Croco mientras miraba fijamente al hombre. Usando sus patas traseras, pisó las pantorrillas del hombre, lo que provocó que se detuviera y cayera de cara al suelo. Rugido. Un fuerte rugido entró en el oído del hombre junto con el pensamiento. Mierda. Estoy muerto. Capítulo 192. El cuerpo del hombre se congeló al sentir que algo le pisaba el pie. Cayó lentamente al suelo con un golpe sordo. Miró rápidamente hacia atrás para ver qué lo había hecho caer. En ese instante, lo que vio le hizo estremecer el cuerpo. Un sudor frío le empapó la espalda mientras un pensamiento le asaltaba la mente. Muerte. El cuerpo de Croco caía lentamente hacia él. Enfurecido, Croco sujetó el pie del hombre y dejó caer su cuerpo hacia él. Croco llamó a este ataque como golpe corporal puntiagudo. ¡Bam! Un temblor se produjo cuando el cuerpo de Croco se abalanzó sobre el hombre. Sus púas le atravesaron las piernas al instante. Esta vez, estaba furioso. No lo dejaría escapar fácilmente. En el instante en que Croco se dio cuenta de que sus púas ya habían perforado las piernas del hombre, rápidamente giró su cuerpo y rodó el cuerpo del hombre como si fuera un rodillo. Sus púas atravesaron cada parte del cuerpo del hombre. No tardó mucho en morir. Después de que Croco se levantó del suelo, el cuerpo del hombre también se desprendió de las púas de su espalda. Estaba lleno de agujeros por todas partes. Parecía una colmena con docenas de agujeros. Si una persona con tripofobia viera la escena, seguramente se desmayaría por los asquerosos agujeros agrupados presentes en el cuerpo del hombre. Croco se sacudió el cuerpo para limpiarse la sangre que lo cubría. Se giró y miró fijamente al último hombre que quedaba en pie, que temblaba de miedo. El último hombre estaba a punto de atacar a Croco en ese momento al ver que su debilidad ya estaba expuesta, no esperaba que su compañero muriera una muerte trágica debido a ese ataque. Afortunadamente, logró retroceder en el tiempo, o de lo contrario pensó que su resultado no perdería ante la consecuencia de su compañero. Tragó saliva mientras observaba el cuerpo del hombre, lleno de agujeros como una colmena. De repente, se agarró el brazo que le habían cercenado. Anteriormente, debido al calor del momento, no sintió el dolor de la amputación del brazo. Sin embargo, ahora que la adrenalina ya había disminuido, el dolor que sentía en el brazo cortado era más del doble. Se le notaba el sudor en la frente. Nadie sabe si era sudor de miedo o de dolor. Giró lentamente la cabeza para observar a su compañero, que guiaba al carabao y a su dueño. Lo que vio lo dejó sin palabras. Ese compañero estaba en realidad arrodillado en el suelo, su frente besando el suelo como si fuera la cosa más valiosa del mundo. ¡Qué descarado!, pensó el hombre. Él aún tenía la esperanza de poder hacer equipo con él para luchar, sin embargo, al ver la escena, parece que solo podía tragarse ese plan. Su rostro ya estaba pálido y la sangre aún corría por su brazo cortado como una pequeña fuente. En un instante, el hombre dejó caer su arma al suelo e inmediatamente se inclinó ante Nile. Perdóname la vida, maestro. Estoy dispuesto a ser tu chico de los recados, pero perdóname la vida, por favor. ¿Desvergonzado? ¿Y qué? Mientras pueda sobrevivir, ser desvergonzado no me disuade. Nile mira fríamente al hombre que también se arrodilló. Recordó que era uno de los que se empeñaban en llevarse a Máximo. Ni siquiera le mostrará piedad al hombre a su lado que no habló mal de Máximo antes, ¿cuánto más a este hombre desvergonzado? Mátelo. Dijo fríamente.
En un instante, Croco llegó cerca del hombre arrodillado. Al oír la fría voz de Nile, el hombre supo al instante que su táctica había fracasado estrepitosamente. Estaba a punto de correr y escapar cuando sintió una sensación fría en el cuello. En un instante, todo se oscureció. Su cuerpo cayó al suelo, mientras su cabeza rodaba a pocos metros de distancia. El hombre junto a Nile echó un vistazo y al instante se estremeció de miedo. Rezó en silencio a todos los dioses, ya fueran dioses bebés o dioses antiguos, a todos sin excepción. Perdóname. 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 Nile no notó el rugido del hombre, pues ya estaba así desde el principio. Le pareció normal. Ven aquí, cocodrilo, esta vez lo hiciste bien. Nile le hizo una seña a Cocodrilo, que se lamía la herida del vientre, para que se acercara. Esta vez disfrutó de la pelea de Croco, y también notó que Croco había controlado más o menos su nueva fuerza en este momento. Usando la tienda del sistema, Nile compró una piruleta gigante con sabor a vísceras para Croco. Era una variante del original, ya que podía curar heridas y regenerar resistencia o energía al mismo tiempo. Era un poco cara, pero su efecto valió la pena. Croco chupa felizmente la piruleta como un niño mientras está acostado al lado de Máximo. Máximo estaba celoso de la recompensa de Croco, pero solo pudo gruñir en silencio. Pensó que él también recibiría lo mismo si hubiera sido él quien hubiera luchado antes. Nile notó la emoción de Máximo y lo consoló al instante. No te preocupes, Max, tú serás el próximo en pelear. Los ojos de Máximo se iluminaron al instante. Como si le saliera humo por la nariz, observó atentamente su entorno en busca del enemigo. Tranquilos, llegarán en un momento, dijo Nile riendo entre dientes mientras observaba al grupo que entraba. Supuso que eran el refuerzo, eran 6 y todos eran de nivel 1. Entonces miró al hombre arrodillado a 2 metros de ellos. Temblaba y su ropa de mendigo estaba empapada de sudor. El suelo estaba tan mojado que Nile al instante se burló. «¿Oh, te llovió encima?», preguntó con expresión divertida. Cuando el hombre escuchó la voz de Nile, se estremeció instantáneamente. «Jajaja, eso es muy gracioso». Capítulo 193. «Jajaja, eso es muy gracioso», respondió el hombre, esforzándose por soltar una risa no tan falsa. Solo pudo hacerlo por miedo a que Nile lo matara instantáneamente si no se reía. Nile se encogió de hombros al ver la risa del hombre. En realidad, el suelo bajo él no está tan húmedo, solo un poco. Volvió a mirar el mapa del sistema y notó que los 6 humanos que se acercaban. Han acelerado un poco. Había planeado interrogar al hombre que tenía delante, pero parece que solo pudo posponerlo. Saltó del lomo de Máximo y le dio una palmadita en la barriga. Luego se acercó a Croco y se sentó a su lado. Es el turno de Máximo de luchar, ya que Croco descansaba. Y además, podía sentir sus ganas de luchar, o mejor dicho, de lucirse. No le pareció un problema, ya que también podría ayudar a Máximo a digerir los alimentos que comió antes. Podría ayudarlo a evolucionar más rápido. Máximo estaba completamente listo, a gatas, mientras su nariz rezumaba humo imaginario. Su capó delantero derecho rozaba el suelo, listo para cargar. Su ojo restante miraba ferozmente hacia adelante. Era la zona por donde, según su maestro, vendrían los oponentes. Hazlo lo mejor que puedas, Max. También te daré una piruleta gigante, pase lo que pase, dijo Nile, animando al emocionado Carabao. Los 6 humanos que se acercaban eran más débiles que el que Croco había enfrentado. Lo sabía por el tamaño de sus respectivos puntos. Sabía que Máximo podía con ellos sin problemas. Después de 1 minuto aproximadamente, el grupo finalmente llegó jadeando pesadamente. Al ver el cuerpo sin vida alrededor, instantáneamente levantaron sus respectivas armas en señal de precaución. Habían oído el alboroto antes, así que decidieron ir a comprobarlo. Pensaron que el otro grupo ya se había topado con un animal. Temían quedarse atrás por si los demás no les dejaban carne para comer. Sin embargo, no esperaban que la situación fuera la opuesta a la que inferían. Un Carabao enfurecido los esperaba, los cuerpos sin vida de sus compañeros cubrían los alrededores como basura esparcida después de un festín. Miraron nerviosos detrás del Carabao y vieron a una persona con una máscara junto a un cocodrilo mutante. El cocodrilo se lamía el vientre como un gato, con un palo clavado en la boca. Los ojos del hombre los miraban como un depredador.
No muy lejos del hombre enmascarado, también vieron a otra persona con ropa de mendigo. Al verlo, mostraron una leve sorpresa. Era uno de ellos. Ese atuendo les resultaba familiar. Fue el único que decidió ensuciarse la ropa antes de partir. Al verlo arrodillado en el suelo como si fuera su madre, tragaron saliva nerviosamente. Uno de ellos incluso se atragantó con la acción. Sonido metálico. De repente, una persona arrojó su daga personalizada al suelo. Luego se arrodilló y levantó dos manos en señal de rendición. Me rindo. Por favor, no me maten. Al ver los cadáveres a su alrededor, ya sospechaba que algo andaba mal. Y al ver a su compañero arrodillado, supo al instante qué ocurría. No perdió tiempo y decidió rendirse de inmediato. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Al ver el ejemplo, los 5 restantes también dejaron caer sus armas al suelo, haciendo exactamente lo mismo que el primero. No eran tontos, sabían que la situación era muy inquietante y les perjudicaba. Han visto a humanos siendo mordidos hasta la muerte por zombies, humanos siendo asesinados por otros humanos. Pero era la primera vez que veían una escena tan brutal. Las cabezas estaban separadas del cuello mientras que los brazos y las piernas estaban dispersos a su alrededor. Al ver algo así, ¿quién no se acobardaría? Y además, esos cuerpos provenían de compañeros más fuertes que ellos. Si a esa clase de gente la masacraban sin piedad, cuanto más si eran ellos. Lo mejor sería rendirse. No saben si el hombre los perdonará, pero al menos aún tienen una oportunidad de vivir. Al verlos rendirse sin contemplaciones, Nile se quedó desconcertado. Atácalos después de que se hayan acercado a 5 metros de ti. Esa fue su última orden a Máximo. Era la distancia óptima para que Máximo corriera y llegara al instante. Pensó que tal movimiento al menos le costaría la vida a uno de sus oponentes. Máximo estaba incluso más desconcertado que su amo. ¿Qué pasa? Pensé que iba a pelear con ellos. ¿Por qué se arrodillan como idiotas? Estoy muy confundido. Él mira hacia atrás a Nile y le pide su orientación. Al ver eso, Nile se encogió de hombros con impotencia. No creía que se rendirían de inmediato. No formaba parte de su plan. ¿No son el refuerzo? ¿Por qué se rindieron al instante? Bueno, son bastante débiles para ser refuerzos, ¿eso significa que no lo son? Preguntó Nile para sus adentros. Pensó que al menos se enfurecerían al ver los cuerpos sin vida. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Sin embargo, al recordar sus expresiones anteriores, era evidente que estaban en el mismo grupo. Entonces, ¿por qué no estás enfadado? Vamos. Enfurécete e insúltanos para que tengamos una razón para matarte. Nile parecía tranquilo, pero sus sentimientos ya gritaban con furia. Estaba en un dilema. Era evidente que el nuevo grupo también formaba parte del anterior al que mató, pero el nuevo grupo seguía siendo inocente. Aún no lo habían insultado, amenazado ni dicho nada. Se rindieron instantáneamente tan pronto como llegaron. Miró de reojo a Máximo, que también lo miraba fijamente, esperando la orden de matar. El grupo estaba al menos a 10 metros de Máximo, la orden era combatirlos solo después de 5 metros. Espera un momento y vigílalos, dijo finalmente Nile. Giró la cabeza y miró al hombre arrodillado a su lado. La vida del grupo recién llegado dependerá de lo que diga este hombre. Decidió interrogarlo delante de ellos. Capítulo 194. Nile miró fijamente al hombre que estaba a su lado. Responde a mi pregunta y, dependiendo de la respuesta, podría perdonarte la vida, dijo. El hombre estaba visiblemente sorprendido. Asintió con entusiasmo mientras esperaba la pregunta que le permitiría vivir. Antes que nada, ¿cuáles son las 2 facciones de las que hablaban esos muertos? Cuéntame sobre ellas, cuanto más detalladamente, mejor. Desde el principio, ya había decidido preguntarle. Aún no sabía que había 2 facciones en este pueblo. Según las chicas que conoció antes, el pueblo era peligroso debido a las facciones que residían allí. No unirse a ellos significaría la muerte. Le parecían demasiado autoritarios. De todas formas, mientras no se cruzaran, no le importaría que se comportaran de forma autoritaria por el pueblo. Todo lo que quería era un entorno pacífico de agricultura zombie. Al oír su pregunta, el hombre volvió a mostrar una leve sorpresa. Sin embargo, un rato después, comprendió la situación. Así que por eso no llevaba pañuelo.
Parece que acaba de llegar. Entonces, el hombre decidió contarle a Nile todo lo que sabía sobre las dos facciones. En realidad, se puede decir que hay 4 facciones alrededor de este pueblo. 2 de ellas tienen base: la oleada rosa y la ola azul. Sus bases se encuentran fuera del pueblo, al este y al oeste, respectivamente. Son hostiles entre sí, y desconocemos el motivo. La tercera facción serían los híbridos. Residen en el antiguo ayuntamiento. En resumen, mientras no sea de noche, no serán un gran problema. De vez en cuando, sus ancianos o las altas esferas inspeccionarían el pueblo para intentar robar miembros. Y, por supuesto, si los vieran, las dos facciones se unirían para matar a cualquier híbrido. Para mí, son la escoria de la humanidad. Y cuarto, debería ser la facción zombie. Bueno, no están unidos, pero su fuerza individual no es despreciable. O, si lo piensas, podrías decir que hay una quinta facción. Sería alguien como nosotros, aquellos que no se unieron a las otras facciones y decidieron actuar independientemente. Claro, nuestra situación es terrible. Las dos facciones no nos ayudarían e incluso intentarían matarnos si se presentara la oportunidad. El hombre hablaba como si no hubiera un mañana. Soltó todo lo que sabía sobre el pueblo y su estructura de poder. Después de que el hombre terminó de hablar, tenía la boca tan seca que ya tenía dificultades para hablar. Nile cerró los ojos y su mente procesó lo que el hombre había dicho a una velocidad desmesurada. No sabía cómo ni por qué, pero supuso que quizás se debía a su capacidad de adaptación instantánea. Por lo que dijo el hombre, hay 2 entidades conocidas de nivel 3 en el pueblo. Una era el líder de la tribu híbrida y la otra era un zombie. Según el hombre, ambos habían librado una dura batalla anteriormente, lo que les causó heridas. De no ser por eso, afirmó que cualquiera de los dos habría conquistado el pueblo. Se rumoreaba que ambos apenas se estaban recuperando, y que después de que terminaran de curar sus heridas, intentarían instantáneamente apoderarse de la ciudad. Sabiendo que las dos facciones solo contaban con seres de nivel 2, Nile se volvió menos precavido con ellos. Sabía que no tendría problemas para lidiar con ellos. Confiaba en que podría. Bueno, estar en una conspiración es otro problema, así que prefería que no se cruzaran. El hombre también reveló cómo podían identificar una facción según el color del pañuelo que llevaban. Afirmó que la facción rosa era la más arrogante del grupo, que no aceptaba razones y que atacaría de inmediato si lo considerara correcto. También expresó su duda de que era extraño que no hubieran visto a ninguna de las dos facciones hoy. Era extraño, dijo. Después de medio minuto, Nile abrió los ojos. Un destello evidente se vislumbró bajo ellos. Sabiendo que ya había seres de nivel 3, el peligro que sentía antes se duplicó al instante. Sentía la necesidad de subir de nivel rápidamente, pero el talento de adaptación instantánea le recordaba constantemente que debía ser racional. Un pequeño error lo haría tropezar con esos niveles 3 y, para entonces, sería su fin. El híbrido de nivel 3 se encontraba en el centro del pueblo, donde se encontraba el ayuntamiento. Estaba decidido a no pisar ese lugar a menos que ya tuviera el nivel necesario para enfrentarse a ellos, claro. En cuanto al zombie de nivel 3, no tenían ni idea de dónde se recuperaba. Nadie en el pueblo lo sabía. Nile lo notó y decidió ir con calma, tal como insinuaba el talento de adaptación instantánea. Soltó un profundo suspiro para calmar su corazón desbocado. Luego volvió a mirar al hombre. Bien, siguiente pregunta. ¿Son parte de tu grupo? Preguntó Nile, señalando a los 6 hombres a lo lejos. El hombre miró a los 6 hombres a pocos metros de distancia. Dudó, pero finalmente asintió. Cuéntame sobre ese grupo tuyo, dijo el Nilo con calma. El hombre asintió con la cabeza mientras comenzó su historia. Dijo que el grupo se fundó cuando la facción rosa y azul empezó a reclutar miembros hace un mes. Fue entonces cuando los 2 seres de nivel 3 terminaron su lucha. En ese momento, los altos mandos de las 2 facciones aparecieron de repente de la nada, afirmando que podían proteger sus vidas de los zombies, junto con algunas otras promesas. Muchos se unieron y también muchos decidieron no unirse. Algunos abandonaron el pueblo al saber que ya no tenían cabida, mientras que otros permanecieron. Capítulo 195. La ira se reflejaba en el rostro del hombre al hablar de las 2 facciones. Claro, ¿quién no lo haría? Por culpa de ellos, sus miserables vidas se habían vuelto aún más miserables. Continúa, dijo Nilo. Tras decidir no unirnos, formamos nuestro propio grupo.
Elegimos esta escuela como base, ya que estaba desprovista de almas. Bueno, había algunos zombies por aquí y por allá, pero son débiles, así que es fácil eliminarlos. En ese momento, el hombre ya se dio cuenta de que Nile ya había descubierto sus mentiras antes, por lo que no se molestó en ocultárselo más. Según el hombre, son 7 los encargados de buscar objetivos. Su objetivo principal son, por supuesto, los animales mutados. Querían saciar su hambre. El hombre sabía que no podía permitirse el lujo de ofender más a Nile. Hizo todo lo posible por dar una imagen limpia. Los 7 somos los más débiles del grupo, así que no tenemos voz ni voto en sus movimientos. Simplemente seguimos sus órdenes y... El hombre continuó hablando mientras Nile escuchaba atentamente. Al cabo de un rato, el hombre dejó de hablar y miró a Nile con nerviosismo. Por favor, amo, perdóname, nuestras vidas. Su frente tocó el suelo al arrodillarse de nuevo. Nile asintió. Tras escuchar al hombre, comprendió más o menos toda la situación. Al ver que Nile asiente, el hombre exhala un suspiro de alivio. Por suerte, soy inteligente. Era cierto lo que dijo sobre ser los más débiles del grupo. Por eso ni siquiera pensó en tomar represalias, a pesar de que eran más del doble que el enemigo. Diablos. Incluso ese cocodrilo solo mató a sus miembros más fuertes, ¿cuánto más si ellos mismos lucharon? Miró a los 6 hombres arrodillados en el suelo y asintió. Me deben esta. Los otros 6 oyeron lo que el hombre estaba diciendo antes, se sintieron felices después de oírlo cubrirlos. Cayor. De repente, un estruendo, similar al de una cuerda al romperse, llegó a los tímpanos del grupo. Miraron nerviosos a su alrededor, intentando descifrar de dónde provenía el sonido. Mirad. Dijo de repente uno de ellos, señalando con la boca hacia el área frente a ellos. Allí, vieron un cuerpo decapitado arrodillado en el suelo. Además, había una espada tan ancha que podía cubrirlo por completo. Al ver eso, temblaron de miedo, e inmediatamente, corrieron hacia sus armas y las recogieron al instante. Mátalos. Tras escuchar esa frase, el grupo tembló aún más. Para ellos, fue como si esa frase fuera su sentencia de muerte. Les provocó escalofríos que les recorrieron la espalda y les impidieron moverse. Auge. Un estruendo resonó en el aire al despertar de su mirada. Al mirar hacia atrás, vieron el cuerpo de uno de sus compañeros aplastarse contra el suelo como una rana atropellada por un camión. El enorme carabao había hecho su movimiento. Un ataque y ya habían perdido una vida. No se atrevieron a mirar más y rápidamente recogieron sus respectivas armas. Escapar. Esa es la única palabra presente en sus cabezas en este momento. No se atrevieron a luchar, sabían que no tenían ninguna posibilidad. Si realmente luchaban, solo significaría una cosa: el suicidio. Auge. Se oyó otro temblor cuando el carabao saltó hacia uno de sus desafortunados compañeros. El desafortunado animal tuvo suerte por un momento, ya que la pata del carabao evitó su cuerpo por poco, tocando solo el suelo. Sin embargo, su mala suerte lo golpeó nuevamente, ya que cuando el carabao aterrizó en el suelo, hizo que éste temblara, haciendo que el desafortunado tipo tropezara hacia adelante. Cayó de bruces al suelo y lo que sucedió a continuación solo podría describirse como repugnante. El carabao usó su cola, similar a un martillo, para aplastarle la cabeza. Estalló como una sandía mientras la sangre y la materia encefálica tenían el área a su alrededor. 2 abajo, faltan 4. Pensó Máximo, el carabao, mientras daba un gran salto hacia adelante, llegando cerca del siguiente objetivo. Su descenso hace que el suelo tiemble y se quiebre. Cayó pesadamente al suelo. El hombre estaba preparado y logró mantener el equilibrio, por eso no tropezó, a diferencia del desafortunado anterior. Sin embargo, su éxtasis duró poco, ya que de repente Máximo, el carabao, empujó con fuerza su cabeza hacia arriba. El hombre abrió los ojos con sorpresa al sentir algo enorme penetrando su espalda. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que eran los cuernos perfectamente curvados del carabao. La zona alrededor de sus riñones estaba perforada. Al ver eso, el hombre forcejeó un poco. Sin embargo, al ver el feroz ojo del carabao, su cuerpo se tensó al instante. Para él, esa mirada solo le recuerda una cosa. Espantoso. La sangre brotó de las heridas en su riñón, tiñendo de sangre escarlata los cuernos del carabao. Luego su cuerpo fue levantado hasta el suelo antes de que Máximo el carabao lo estrellara nuevamente contra el suelo.
La conciencia del hombre se oscureció y se desmayó por el impacto. A toda prisa, Máximo usa su casco para deshacerse del cuerpo del hombre. Antes de saltar hacia otra zona, se aseguró de que su casco delantero tocara las partes del cuerpo del hombre, especialmente la cabeza. Golpe. Máximo saltó de nuevo hacia adelante, llegando cerca del siguiente objetivo que tenía en la mira. Tras él, la cabeza del hombre que usaba como apoyo quedó aplastada como una patata. Solo quedaron 3 enemigos. Máximo confiaba en que podría acabar con ellos incluso si se unían para atacarlo. Sin embargo, el único problema al que se enfrentaba era que, en ese momento, los enemigos huían con fervor, sin atreverse a mirar atrás. Usando su enorme cuerpo, Máximo golpeó con su hombro al hombre que estaba frente a él. El cuerpo del hombre voló como un cometa roto antes de impactar contra el cobertizo de espera de la escuela. El cobertizo que los esperaba se hizo añicos, sin embargo, el hombre que voló como una cometa rota todavía estaba vivo. Capítulo 196. Al levantarse, el hombre se sacudió el polvo pegado a la ropa. La sangre le goteaba de la nariz y la boca, junto con el dolor del impacto. Sin embargo, apretó los dientes con tenacidad y soportó el dolor como si fuera la picadura de una hormiga. No perdió más tiempo y saltó instantáneamente hacia atrás, evitando el casco de Máximo por un pelo. Los otros 2 hombres restantes también escapaban con fervor. Su vida estaba en juego, después de todo. La adrenalina los invadió, permitiéndoles experimentar una velocidad sin precedentes. Pero por desgracia para ellos, Nile no les permitió escapar con éxito. Sabía que si no intervenía, Máximo no podría acabar con ellos. En lugar de esperar el Carabao, decidió actuar él mismo. La espada ensangrentada que antes le había cortado la cabeza al mendigo brilló repentinamente con un rojo intenso. La espada se transformó de repente en un cuchillo arrojadizo. Cocodrilo, acaba con el otro, ordenó mientras apuntaba al hombre que escapaba a lo lejos. El hombre ya estaba a más de 30 metros de distancia, pero ni siquiera pestañeó al lanzarle el cuchillo arrojadizo. Su objetivo era la nuca. Silbido. Con la fuerza actual de Nile, el cuchillo llegó al instante al lugar deseado. La punta afilada del cuchillo arrojadizo atravesó la nuez del hombre. Este abrió los ojos de par en par, sorprendido, con la lengua fuera mientras se agarraba la garganta ensangrentada. El cuerpo del hombre no tardó en caer al suelo. Estaba obviamente muerto. En ese momento, la batalla de Máximo probablemente había terminado. Antes, cuando el hombre logra evadir su casco, este patea instantáneamente con sus patas traseras, acortando la distancia entre ellos por un mero metro. Esta vez, no usó el golpe de hombro, sino su golpe de cuerno. El hombre aún logró evadirlo, pero parece que su suerte se agotó, ya que el afilado cuerno de Máximo le rozó el hombro. El cuerno le atravesó el hombro. Ahora mismo colgaba del costado del hombre. Ya no servía. El dolor de la herida hizo que el hombre se estremeciera, y su expresión se tornó de horror al ver acercarse una cola. Era la cola de mazo de Máximo. La cabeza del hombre no estalló por el impacto. Sin embargo, el gran chichón en su frente indica claramente que el ataque de Máximo dio en el blanco. El hombre podía ver estrellas girando a su alrededor. De repente, sintió un frío en el pecho. Su mente nublada se aclaró al instante al ver un cuerno penetrar en su pecho. Su pecho fue perforado junto con su corazón. Dejó de latir, pues su mente, ahora despejada, ya había empezado a perder la claridad. Sus ojos se oscurecieron cuando Máximo lo declaró muerto. Al lado de Croco, seguía persiguiendo al último hombre en pie. Aunque ya había terminado la piruleta, su resistencia y energía aún no se habían recuperado del todo. El hombre que perseguía era muy ágil y veloz. Giró hacia un callejón intentando deshacerse del cocodrilo que lo seguía. Sin embargo, su acción solo provocó su muerte, ya que en realidad era un callejón sin salida. Croco no dudó más y se dirigió como un rayo hacia el hombre acorralado. Las 2 espadas de su brazo salieron repentinamente expulsadas de sus respectivas ranuras. Moviéndose como una serpiente deslizándose, Croco llegó tras el hombre acorralado. Estaba de cara a la pared, como si estuviera rezando. Sin embargo, la verdad era bastante fácil de adivinar. La desesperación inundó su mente y, ahora que se había calmado, la adrenalina que sentía antes también se había disipado como si hubiera sido el momento oportuno. El cocodrilo lo perseguía con vehemencia. Supo que su vida ya había terminado en cuanto regresó a ese callejón.
Cerró los ojos con pesar mientras esperaba el juicio que dictaría el cocodrilo. Aún no entendía por qué ni le había matado al hombre que acababa de darle información importante. Por un momento, creyó que habían sobrevivido a este desastre. No sabía cuál era la razón del repentino ataque de Nile. Pero independientemente de la respuesta, sentía que ya no importaba, su vida pronto llegaría a su fin. Shen. El brazo derecho de Croco se extendió hacia la izquierda, y al mismo tiempo, una línea sangrienta se formó en el cuello del hombre. Lentamente, su cabeza se deslizó hacia abajo. Era muy pulcra, lisa y perfecta. Tras matar al hombre, Croco recogió su arma y la sujetó con el hocico. Nile le ordenó especialmente que reuniera todo el equipo posible. Cuando regresó de donde estaban Máximo y Nilo, notó que los dos también estaban ocupados recogiendo las armas mutadas que yacían en el suelo. Aunque solo son armas mutadas de nivel 1, quedan algunas partes. Si las vende al sistema, aún podría ganar mucho. Tras recoger todas las armas disponibles, Nile no perdió tiempo y las vendió al instante al sistema. En total, ganó 11 puntos de apocalipsis. Lamentaba no poder obtener ningún aumento de estadísticas matando humanos, pero de todos modos, ya no dudaría en matarlos a diferencia de antes. Después de unos días de estar aquí en el mundo zombie, sintió como si se hubiera convertido en una persona renacida. Su lema sigue siendo: mata a quienes quieren hacerte daño. Aún así, se dio cuenta de que hay circunstancias especiales que no requieren ser asesinadas. Por ejemplo, robar solo para alimentar a su hijo durante el día. Por lo tanto, decidió no actuar nunca precipitadamente. Decidió matar solo a quienes realmente lo merecían. Nilo saltó y montó a lomos de Máximo tras ofrecerle una piruleta como soborno. El carabao seguía molesto por su interferencia en la batalla. Confiaba en que podría matarlos sin su ayuda. Capítulo 197. En ese momento, los miembros de la mesa alta de las dos facciones estaban ocupados buscando al decapitador. El pueblo era grande y su búsqueda iba a ser larga. Aparte de la pista de que al decapitador le gusta decapitar zombies, no tenían ni una sola pista. Su movimiento para buscar al decapitador fue apresurado, pero sin embargo, los dos líderes de facción todavía lo consideraron algo muy importante. Ambos sabían que el decapitador probablemente era una persona o un zombie que acababa de llegar al lugar. El número de personas de nivel 2 en sus respectivos grupos es igual. Si uno logra robar al decapitador por casualidad, se rompería el equilibrio y es probable que se desate una miniguerra. Si fuera un zombie, quien logre matarlo primero aún podría cosechar su virus apocalíptica y podría fortalecer a sus miembros con él. Durante la búsqueda, los dos grupos deben tener cuidado con sus alrededores, ya que no solo deben tener cuidado con el decapitador, sino que también deben tener cuidado con otros peligros, como el grupo contrario, los híbridos y los zombies. Al este del pueblo, se veían dos figuras caminando juntas. Sus pasos eran cuidadosos, pero firmes y tranquilos. Ambos se sentían cansados del entorno, lleno de árboles, mientras caminaban por el sendero herboso. De repente, oyeron un crujido a su lado, lo que los hizo detenerse. Las dos figuras eran la líder de la banda rosa y la miembro más débil de nivel 2, Katrina. Katrina vio que el líder levantaba la mano para indicarle que tuviera cuidado. Su cuerpo se detuvo al instante y esperó la siguiente orden del líder. Quédense aquí, voy a investigar qué causó ese ruido, dijo el líder en voz baja, como si temiera alertar sobre el origen del alboroto. El líder se dirigió de puntillas hacia un árbol y lo trepó con destreza. Después de un rato, el líder regresó al lado de Katrina y dijo: hay un jabalí mutante ahí dentro. Aún no tienes un arma mutante potente, ¿verdad? Matemos primero a ese jabalí y extraigamos su colmillo para hacer una daga. Katrina asintió con la cabeza, para ella, no importaba cuál fuera la tarea, siempre que viniera del líder, la haría con gusto. Un ligero rubor se dibujó en su rostro al pensar en la atención que el líder le brindaba. No creía que la ayudaría a matar un jabalí solo para quedarse con su colmillo. Ella aceptó de inmediato y dijo: gracias, señora. Ni lo menciones, dijo el líder. Los dos rodearon al jabalí mutado. El líder sostenía una espada larga con púas en el lomo, mientras que Katrina sostenía una espada con una grieta evidente en la hoja. El jabalí mutado era bastante grande. Su colmillo, que apuntaba hacia arriba, era igualmente enorme. Los pelos de su cuerpo aún se pueden percibir incluso a la distancia gracias al grosor de cada hebra.
El jabalí estaba ocupado comiendo una brizna de hierba, no se dio cuenta de que una figura ya se arrastraba detrás de él. El líder de la banda rosa se dirigió lentamente de puntillas hacia el atareado jabalí. Silbido. El líder no perdió más tiempo y golpeó las patas del jabalí en un instante. La espada era bastante afilada ya que logró cortar las patas traseras del jabalí en un instante. Lo que siguió fue otro golpe del líder. La espada se clavó en el estómago del jabalí y, tras sacarla, se pudieron ver vísceras e intestinos siendo arrastrados junto con ella. El intestino se enredó en las púas de la espada. El jabalí solo pudo chillar y forcejear mientras esperaba su fin. No tardó mucho en caer al suelo. Su respiración también se detuvo, lo que indicaba que estaba muerto o se había desmayado. El líder fue cuidadoso, usando la espada puntiaguda, la empujó con fuerza hacia la cabeza del jabalí. El jabalí fue acabado en un instante en el que Katrina ni siquiera tuvo oportunidad de ayudar. Como se esperaba de la señora. Dijo Katrina dentro de su corazón, su admiración hacia el líder continúa creciendo cada segundo. Este jabalí fue fácil de matar. Parece que el animal también tiene diferentes fortalezas según su mutación, pensó el líder. Ven aquí, Katrina, ayúdame a sacarle el colmillo a este jabalí. El líder le hizo señas a Katrina para que se acercara. El líder entonces usó la espada para arrancar el colmillo del jabalí. Con su filo, era ideal para usarlo como daga. Ya tiene una punta afilada, solo falta afilarle los bordes y hacerle un mango y listo. El líder cortó una rama gruesa del árbol circundante y la esculpió con destreza para formar el mango de la daga. Luego, insertó con fuerza el colmillo en el mango esculpido y, en un instante, la daga ya estaba terminada. Tiene 2 colmillos, así que hicieron 2 dagas con él. El mango era bastante rudimentario, pero aún así Katrina lo aceptó con todo su corazón. Por suerte, encontraron una piedra húmeda cerca y la utilizaron inmediatamente para afilar los bordes del colmillo. El líder pensó que la carne de jabalí se desperdiciaría allí. Sin embargo, Katrina propuso que al menos tomaran una pequeña porción para complementar sus recursos alimenticios. El líder asintió, pensando que era lo mejor. Katrina fue y al instante le cortó una pata al jabalí. No pudo evitar maravillarse ante el filo de la daga que usaba. Los dos llevaban mochilas, pero ya estaban llenas, así que, en lugar de meterlas dentro, el líder buscó una liana. Con ella, ataron las patas del jabalí a la cintura del líder. Después de un tiempo, los dos continúan su búsqueda del misterioso decapitador. Capítulo 198. Después de matar a los 6 miembros recién llegados de la banda de ladrones, Neil y los demás ya no se quedaron en el mismo lugar. La escuela era su objetivo principal al venir aquí, por lo que inmediatamente se dirigieron hacia ella, dejando atrás los cadáveres de los enemigos. Considerando que el grupo convirtió la escuela en una base, duda que aún queden zombies en la zona. Aún así, entraron en las instalaciones de la escuela solo para asegurarse. El Nilo no sintió ninguna culpa hacia el mendigo que le proporcionó información. Primero, no sabía si lo que decía era cierto sobre las facciones y cosas así, pero como no tenía ninguna información sobre el pueblo, decidió creerle parcialmente. En ese momento, ya estaba considerando dejarlo con vida. Sin embargo, tras escuchar su historia sobre él y los demás, Nile decidió inmediatamente matarlos de una vez por todas. Fue porque se dio cuenta de que el mendigo mentía. Dijo que los 7 solo cumplían órdenes y que el plan de robar a alguien era obra de los muertos. Era claramente mentira. Su historia también contradice lo que dijo antes. Dijo que no se unieron a las 2 facciones, ya que eso significaría que seguirían las órdenes de sus superiores. Solo con eso, se notaba su orgullo. Supuso que, antes de actuar, debían esperar la aprobación de los demás miembros. Independientemente de si asumió o no la verdad, Nile mató al hombre en el acto y ordenó a Máximo y Croco que acabaran con el resto. Esto también puede considerarse como una forma de erradicar problemas futuros. Cabalgando sobre la espalda de Máximo, Nile se apoyó perezosamente en el respaldo de la silla mientras inspeccionaba los alrededores usando su vista y el mapa del sistema. No quería perderse nada, así que se aseguró de que todas las aulas estuvieran vacías antes de pasar a inspeccionar las demás salas. Con la combinación de sus ojos y el mapa del sistema, sería casi imposible que no viera un zombi dentro de una habitación. Tras unos minutos de inspección, finalmente lograron localizar a su primera presa. Era un zombi de nivel 1.
Según sus cálculos, parecía que era un adolescente antes de convertirse en zombi. La razón por la que pensó así fue por los jeans rotos que llevaba el zombi. El zombi no aparecía en el mapa del sistema y Nile solo lo vio con sus propios ojos. Estaba apoyado en una puerta junto al baño femenino. Su pie estaba mutilado, por eso no podía moverse. Nile no sintió ninguna simpatía hacia el zombi discapacitado, por lo que le ordenó a Croco que acabara con el hombre instantáneamente. La familiar sensación de frescor recorriendo todo su cuerpo apareció junto con el aviso del sistema que le notificó la segunda muerte del zombi. Nile asintió en señal de aprobación mientras pateaba suavemente el costado del vientre del carabao instándolo a seguir adelante. Después de más de media hora, Nile y los demás aparecieron ilesos frente a la escuela. Aparte de ese zombi, no encontraron nada peligroso dentro. Aunque no había clases durante el inicio del apocalipsis, a Nile todavía le preocupaba el hecho de que en las instalaciones de la escuela había muchos cadáveres en descomposición tirados por todos lados. Por lo que había visto hasta ahora, había aproximadamente 20 cadáveres o más por el campus. Los gusanos estaban en un festín y, como siempre, estaban tan llenos que estaban bastante gordos, incluso con el estándar de las mutaciones animales. Nile echó un vistazo al mapa del sistema y notó que había un punto rojo parpadeando en él. De repente aparece en la periferia del rango de su mapa del sistema, por lo que pensó que simplemente llegó allí. Nile no perdió más tiempo y decidió interceptar al zombi que se encontraba delante. Dejó que Máximo galopara rápidamente hacia él y no había pasado ni un minuto cuando llegaron cerca de él. Croco los seguía, retorciéndose como una serpiente. El zombi se detuvo al verlos bloquear su paso. Nile miró fijamente al zombi que tenía delante y notó que estaba herido. Era un zombi de nivel 2, pero ya estaba al borde de la muerte. Una parte de su cráneo estaba abierta y el cerebro en descomposición se veía claramente en su interior. Una enorme herida se le veía en la garganta. Sangre oscura goteaba de ella, pero al zombi parecía no importarle en absoluto. Continúa observándolos, curioso y alerta a la vez. Esa debe ser la razón por la que su indicador parpadea constantemente. Así que el punto parpadeante significa que estaba a punto de morir, pensó. Al ver el estado en el que se encontraba el zombi, Nile sintió que era perfecto para que Máximo luchara. Saltó apresuradamente de su lomo y señaló al zombi a lo lejos. Max, mátalo por mí. El carabao, Máximo carraspea y desea en secreto que su amo no interfiera esta vez. Se rasca el suelo con el casco mientras mira fijamente al zombi a lo lejos. La intención de batalla era evidente en sus ojos mientras esperaba que el zombi hiciera un solo movimiento. Aparentemente, el espíritu de lucha emanaba de él, pero después de escuchar lo que dijo su maestro a continuación, instantáneamente tembló de miedo. Por cierto, ese es un zombi de nivel 2. Máximo miró fijamente a su amo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Quieres que muera? Pensamientos ridículos surgieron en la mente del carabao. Por suerte, su desesperación se disipó pronto cuando su amo dijo algo que lo alegró y entristeció a la vez. Olvídalo, Croc, ayuda a Max y mata a ese zombi rápidamente. Máximo solo pudo sonreír irónicamente como respuesta. Capítulo 199. Después de escuchar que el zombi es un zombi de nivel 2, Máximo se vio obligado a detener su acción de rascar el suelo. Su estado de ánimo se deterioró al instante. Por suerte, su maestro no tardó en ordenarle al cocodrilo que ayudara a matar al zombi de nivel 2. Ir. Al oír la señal de su amo, entraron en modo de batalla y se pusieron a gatas con firmeza. No esperaron a que el zombi se acercara, sino que se dirigieron hacia él. Sonidos mecánicos similares a un engranaje girando resonaron en el aire mientras las dos cuchillas de los brazos de Croco se mostraban para que el mundo las viera. Corriendo tan rápido como un rayo, Croco llegó primero, superando a Máximo, el nivel 1 de la etapa final. Máximo solo pudo asentir en respuesta, pero sin embargo, continúa moviéndose para acercarse al zombi. El zombi a lo lejos se quedó estupefacto por un momento, no pensó que al llegar a la zona, dos feroces animales serían los que lo recibirían. El zombi resultó herido, pero para un zombi que no entendía el dolor, las heridas no eran nada. Solo lograban obstaculizar su movimiento. Gritó. Un grito ensordecedor recorrió el aire y llegó hasta Croco y Máximo. El grito del zombi fue tan fuerte que algunas hojas a su alrededor empezaron a temblar.
Tras oír ese grito ensordecedor, Croco ni siquiera se inmutó. Continúa deslizándose como una serpiente, y parece que fue bastante efectivo, ya que su velocidad se ha más que duplicado en comparación con la de Máximo. Bueno, tener un nivel superior también influyó. Sus espadas brillaban por su filo mientras que su espalda parecía la de un puercoespín. Cuando se acercó al zombi, Croco saltó instantáneamente para moverse aún más rápido que antes. Shen. El cuerpo de Croco pasó junto al zombi, que estaba paralizado. No esperaba que Croco llegara de inmediato. Desafortunadamente para Croco, su ataque fue fallado por un pelo, de ahí que el zombi se quedara paralizado en el lugar. El impulso de su carrera hizo que las piernas de Croco se arrastraran por el suelo. No fue un problema grave y Croco se recuperó de inmediato. Tras recuperar el equilibrio, Croco volvió al combate al instante. Fue también en ese momento que Máximo se acercó al zombi. Este vigilaba atentamente su entorno, lo que le dificultaba acercarse y asestarle un golpe. Máximo también estaba cauteloso, el zombi ya era de nivel 2 después de todo. Silbido. Una figura borrosa apareció al lado del zombi, luego una espada fue lanzada hacia él pero el zombi aún logró evitar el golpe. Máximo vio la oportunidad de atacar. No perdió más tiempo observando y se unió al ataque al instante. ¡Bam! Se escucha un estallido bajo cuando la cola del mazo de Máximo logra impactar las costillas del zombi. La caja torácica del zombi se rompió instantáneamente, pero al zombi no le importó y en su lugar también lanzó un golpe hacia la espalda de Croco. El lomo de Croco, con forma de puercoespín, logra atravesar la mano del zombi al atacar. El zombi retira inmediatamente su mano llena de agujeros y maldice al cocodrilo por tener tantas púas en el lomo. El zombi agarró la cola de Máximo, que era como un mazo, y la arrojó a un lado. El pesado cuerpo de Máximo no era nada frente al zombi. Máximo se levantó de entre los escombros. Sacudió el cuerpo para quitarse las piedras atrapadas en la silla. Máximo y Croco se turnaban para atacar y cada vez que uno de ellos era arrojado a un lado, el otro respondía y continuaba acosando al zombi. Después de unos minutos, la batalla finalmente había concluido. Máximo y Croco tenían heridas por todo el cuerpo. Por suerte, todas eran superficiales y su capacidad natural de curación debería poder curarlas antes del desayuno de mañana. El zombi estaba herido incluso antes de empezar la pelea. Nile lo miró y se dio cuenta de que las heridas que tenía originalmente eran de un arma afilada. El enorme corte en la garganta era lo más llamativo, pues la herida estaba claramente hecha por un cuchillo. Nile supuso que el zombi había escapado de una pelea, esta también podría ser la razón por la que ya estaba al borde de la muerte cuando lo vieron. Nile echó un vistazo al mapa del sistema y notó que no hay movimientos particulares a su alrededor. Como recompensa, Nile tomó 3 vallas del apocalipsis del espacio de almacenamiento y se las dio a Croco y Max. Los 2 animales se emocionaron mucho al ver a su amo. Los 2 animales devoraron la valla del apocalipsis como si 1.000.000 de hormigas consumieran comida en menos de un minuto. Nilo tampoco quería quedarse atrás así que también mordió la valla del apocalipsis que tenía en la mano y saboreó su sabor. La dulzura de la valla se derritió en su boca, como el chocolate al calor. Nile debe admitir que el sabor de esta nueva fruta era delicioso. Sin embargo, al recordar que el virus del apocalipsis fue quien provocó la mutación de la valla, sintió la necesidad de dejar de comer. No obstante, se tranquilizó antes de terminarse la valla del apocalipsis que le sobraba en la palma de la mano. El virus del apocalipsis ya se había convertido en el alimento del árbol. Su sabor no era el mismo que el de las frutas. Nile se recuerda esto repetidamente. Después de descansar un poco, continuaron su viaje de cultivo de zombies solo para subir de nivel. Sin embargo, lo que Nile no sabía era que después de unos minutos desde que se fueron, se pudieron ver 2 figuras deambulando por la misma calle donde sus 2 mascotas mataron al zombie de nivel 2. Los 2 jadeaban con dificultad y uno de ellos incluso se apoyaba en la rodilla. El otro le dio agua para calmarlos. Uf. El hombre por fin pudo dar un profundo suspiro de alivio. ¿Estás seguro de que fue por aquí? Pregúntale al otro hombre. Su compañero asintió con la cabeza y dijo, sí, ya fue herido por nosotros, aunque los zombies no sienten dolor, no significa que no se verán afectados por sus heridas. Capítulo 200. El sol ya estaba alto en el cielo, pero los alrededores aún estaban oscuros debido a la existencia de enormes árboles alrededor.
En la parte noroeste de la ciudad de Dan, se podían ver dos hombres caminando uno al lado del otro. Uno tenía el pelo puntiagudo y vestía chaquetas y pantalones de cuero, mientras que el otro vestía una camisa negra y jeans rotos. El que tenía los jeans rotos jadeaba pesadamente mientras apoyaba sus manos sobre sus rodillas. ¿Estás seguro de que fue por aquí?, preguntó el hombre del pelo de punta mientras miraba fijamente al hombre de los vaqueros rotos. Luego le entregó una botella de agua. Sí, lo vi con mis propios ojos, definitivamente se fue por aquí. No debería estar tan lejos. Aunque los zombies no sienten dolor, las heridas que le infligimos y las que ya tenía le impedirán avanzar. Respondió el hombre de los vaqueros rotos mientras sorbía el agua que le ofrecía el hombre del pelo de punta. El hombre con el pelo de punta, que vestía chaqueta y pantalones de cuero, se llamaba Dexter. El otro, que vestía camisa negra y vaqueros rotos, se llamaba Emon. Ambos eran miembros de alto rango de la facción de la Ola Azul. Fueron ellos quienes fueron asignados para inspeccionar la zona norte del pueblo. Ambos llevan mochilas llenas de agua y comida atadas a la espalda. La de Dexter está llena de agua embotellada, mientras que la de Emon está llena de bocadillos o comida lista para comer. Después de separarse de los miembros de la facción Ola Azul, vieron a un zombi herido a lo largo del camino. Dexter no perdió tiempo y atacó al zombi de inmediato. Aunque Emon no estaba dispuesto, también participó en la pelea. Era evidente que el zombi era más fuerte que ellos. Afortunadamente, ya estaba herido. Tras unos minutos de lucha, finalmente lograron degollarlo e incluso herirlo en las piernas. Desafortunadamente, se descuidaron, lo que provocó que escapara. En ese momento, Dexter fue arrojado a la basura, por lo que solo Emon pudo ver hacia dónde escapó el zombi. Después de seguirlos durante unos minutos llegaron a este lugar. El zombi todavía no había aparecido por ningún lado, pero los dos se vieron obligados a detenerse debido a que Emon ya no tenía energía para correr. Era inevitable, ya que prácticamente siguieron las huellas del zombi justo después de una dura batalla. Dexter seguía bien gracias a su mayor fuerza que Emon, pero como había aguantado la pelea antes, también jadeaba ligeramente. Tras unos minutos de descanso, Dexter no aguantó más y decidió continuar la persecución. Detestaba estar inactivo, sobre todo porque esta vez perseguían a un casi zombie. Dexter sabía que detenerse, aunque fuera un momento, no era una buena decisión. Aún así, no soportaba dejar atrás a su exhausto compañero, no en ese entorno peligroso. Con el ceño fruncido por la insatisfacción, Dexter se levantó y dijo: «Vamos». Emon solo sonrió con ironía y se levantó del suelo. «Creo que ya es suficiente». Tras unos minutos de seguir la posible ruta de escape del zombie, llegaron a una zona espaciosa. Disminuyeron la velocidad e inspeccionaron los alrededores con atención. Aunque ambos eran vecinos de Dan, los árboles habían alterado el entorno, borrándoles la familiaridad que les proporcionaba el lugar. Solo podían confiar en algunos edificios rotos para saber dónde estaban actualmente. «¿Estamos cerca de la preparatoria?», dijo Dexter con duda. «Deberíamos estarlo, recuerdo esa tienda de antes». «Es una tienda pequeña que vende piezas de computadoras», dijo Emon mientras señalaba el edificio en ruinas a lo lejos. Dexter asintió y examinó los alrededores. Como estaba cerca de la escuela, pensó que seguramente habría un zombi allí. Él gruñó y dijo: «Primero inspeccionemos el área». Con solo esto, se notaba su insatisfacción tras perder al zombi de nivel 2. Era una muerte segura. Si no se hubiera descuidado antes, imaginaba que podría haber aumentado su fuerza consumiendo el virus apocalíptico de ese zombi. Emon sonrió y dijo: «Sí, creo que el zombi de nivel 2 ya escapó. Olvidémonos de ese zombi y centrémonos en buscar al decapitador». Dexter se detuvo por un momento, luego giró la cabeza y miró fijamente a Emon, que sonreía con ironía y tenía las manos en el aire. Gruñó de nuevo y siguió caminando. Solo podía culparse a sí mismo y a Emon, que quería descansar en ese momento, por el escape exitoso del zombi. Después de unos minutos, Emon vio que Dexter se detenía bruscamente frente a él. Corrió al instante y fue a su lado para preguntarle qué pasaba. «¿Qué?». Sin embargo, sus palabras parecieron quedarse atrapadas dentro de su boca mientras miraba fijamente el área donde Dexter fijó sus ojos. Era un cuerpo sin vida. La cabeza estaba separada del cuello a pocos metros de distancia. Era el zombi que perseguían antes. Ya está muerto. Alguien o algo ya lo mató.
Dexter temblaba de rabia mientras se agachaba frente a la cabeza del zombi. Con la afilada daga que tenía en la mano, la partió en dos y buscó el virus del apocalipsis que contenía. Sin embargo, tras unos segundos de hurgar en el charco cerebral del zombi, no encontró ningún gel verdoso por mucho que lo removió. ¡Mierda! ¿Dónde está? Maldijo en voz alta mientras buscaba con ahínco el virus del apocalipsis. Incluso volvió a partirle el cráneo para asegurarse. Dexter ya no pudo contener su rabia y golpeó el charco de cerebro que tenía frente a él. Giró la cabeza y miró a Emon. No estaba abierto, ¿verdad? La furia se le notaba en los ojos al volver a preguntar. No se abrió la cabeza, ¿verdad? Emon tragó saliva mientras sonreía con ironía y dijo. Una pequeña parte de la cabeza había desaparecido, pero definitivamente aún no estaba abierta. Si no se abrió, entonces ¿dónde hay? ¿Es el apocalipsis un virus? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.